Hola a todos, aquí la Pirata Gafapasta, en un nuevo programa de los cuentistas de verano de Moyano. Tengo que decir que estoy triste y contenta porque es que ya estamos terminando la temporada, ya vamos a acabar con todos nuestros talleres de la Cuesta de Moyano y ya estamos en el siglo XX. Este es el último podcast dedicado a un siglo, al siglo XX. Hemos estado desde la prehistoria hasta el siglo XX, pero no es el último podcast porque aún nos quedará un programa más. Y es que la semana que viene nos vamos a convertir en actores radiofónicos y vamos a hacer nuestro propio radioteatro. ¡Tachán! Bueno, así que nada, los que vais a venir aquí al taller ya sabéis que tenéis que hacer gárgaras para tener aquí la voz bien preparada, y meteros en vuestros personajes, que ya veréis que va a ser súper divertido. Pero bueno, eso será, como he dicho, la semana que viene. Hoy, en este programa, vamos a descubrir el género literario de la ciencia ficción. Vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo, pero esta vez muy cerquita. Esta vez solo tenemos que mover nuestro reloj hacia atrás unos 140 años. Sí, porque ya sé que esto corresponde al siglo XIX, no al siglo XX, pero es que este género literario se inicia en este siglo, en el siglo XIX, aunque su época de oro, donde más libros hay de ciencia ficción, es en la primera mitad del siglo XX. Y por eso, pues lo hemos puesto aquí, en el siglo XX. Bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos en marcha? Venga, vamos allá. Espera, que enchufo la máquina. La ciencia ficción. Viajes en el tiempo a otros planetas, seres extraterrestres, robots, androides, clonaciones, experimentos médicos, sociedades futuras. La ciencia ficción es el género literario y luego, más tarde, será cinematográfico, cuyos contenidos tratan de las posibles consecuencias de los logros e inventos científicos y técnicos en la sociedad. Porque efectivamente, un logro científico puede tener unas consecuencias buenísimas si lo utilizamos bien. Pero ¿qué pasaría si lo utilizamos mal? Desde la prehistoria al siglo XVIII, la sociedad avanzó muy lentamente, hasta que en el siglo XIX se produce una revolución que hace que todo se desarrolle a una velocidad impresionante. El desarrollo tecnológico, la evolución de los transportes, los descubrimientos médicos, las exploraciones que terminan de conocer los últimos rincones no explorados del planeta. Bueno, todo esto que hemos visto en el anterior programa del siglo XIX, pues todo esto hace que la imaginación se dispare, intentando imaginar hasta dónde podría llegar el ser humano y lo positivo o tal vez lo negativo de estos avances. Aunque los expertos encuentran ejemplos mucho más antiguos, el que está considerado generalmente el primer relato de ciencia ficción es la obra de Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿os suena? Lo hablábamos el otro día, de Mary Shelley. Bueno, este libro habla cómo, interesados por la ciencia y por los últimos experimentos de Galvani con la electricidad, pues Mary Shelley imagina a un médico que tal vez, a lo mejor es el primer científico loco de la historia de la literatura, que crea una criatura a la que da vida a través de la electricidad. Pero no solamente será ella la que escriba ciencia ficción en el siglo XIX. También, por ejemplo, tenemos a Julio Verne o al gran H.G. Wells, que lo hemos visto hoy en nuestro taller, ambos considerados los dos maestros del género. Aunque el primero, o sea, Julio Verne, se centraba un poco más en los inventos y se adelantó, como ya hemos visto, al futuro, imaginando viajes y máquinas que más tarde se harían realidad, como por ejemplo el submarino, H.G. Wells se centró más en criticar a la sociedad, en criticar al imperialismo británico, Por ejemplo, en su libro La Guerra de los Mundos. Pero también lo hace
en un libro que a mí me gusta mucho, porque nosotros tenemos una, en La máquina del tiempo. También hemos estado hablando de La máquina del tiempo hoy en nuestro taller. Pero como hemos dicho, todo esto es del siglo XIX. Y fue en la primera mitad del siglo XX, pues lo que podemos llamar la edad de oro de la ciencia ficción. Ahí aparecen autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, George Orwell o Ray Bradbury. De hecho, el término ciencia ficción, o sea, este nombre, nace en 1926 y lo pone ahí en la palestra Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género, Amazing Stories, porque la ciencia ficción no solamente se escribió en libros, también empieza a desarrollarse en revistas que iban solo sobre relatos de ciencia ficción. Estas revistas, que nacen en Estados Unidos, se llaman las revistas Pulp, un tipo de publicaciones de muy mala calidad, con un papel así muy baratucci y un precio muy reducido, que lo que hacían era publicar historietas, pues de esto, de ciencia ficción. Claro, esto estaba fenomenal, porque había un montón de chavales que tenían pocos recursos y que estaban ávidos de comprar estas revistas, pues para leer estas maravillosas historias. ¿Pero de qué temas habla la ciencia ficción? Pues vamos a ver, lo hemos visto hoy. Por ejemplo, el viaje por el espacio. El primer ejemplo de una nave bala cañón que va de la Tierra a la Luna, pues fue de Julio Verne, en De la Tierra a la Luna, exactamente. Pero después de este libro, el viaje al espacio ha estado presente constantemente en una gran cantidad de narraciones de todo tipo de este género. Ya no solamente viajando al espacio o llegando a la Luna, sino imaginando un primer contacto, por ejemplo, con una civilización extraterrestre, o describiendo cómo sería una civilización alienígena, o imaginando que colonizamos otros planetas, o inventando máquinas para viajar con más rapidez. Bueno, yo qué sé, que evidentemente el viaje al espacio es uno de los temas más recurrentes de la ciencia ficción. A ver si encontráis algún cómico, algún libro que tengáis por casa que hable de esto, seguro que sí. Luego, otro tema que se habla mucho en ciencia ficción es el viaje por el tiempo, que ya hemos dicho que H.G. Wells pues, escribió el primer libro sobre... Cuidado, no fue el primero, porque hubo uno anterior, que era español, El Anacronópete. Pero H.G. Wells escribe un libro que se llama La máquina del tiempo, con una máquina que puede viajar al pasado y al futuro. Y esto, que nos puede parecer muy chachi, ya lo hemos visto hoy en nuestro taller, pues puede tener ciertas cosas malas. Por ejemplo, no podemos cambiar el pasado. Si vamos al pasado y cambiamos el pasado, podríamos cambiar nuestro presente. ¿O qué pasaría en el futuro? De todo esto trata la ciencia ficción, ¿no? De imaginar pues, sociedades que puedan vivir en un futuro, o imaginar que viajamos al pasado y podemos cambiar algo. Bueno, todo esto está aquí. Y todo esto está aquí en este libro de H.G. Wells, que es La máquina del tiempo. También otra cosa que hay muy recurrente es la reflexión crítica sobre el maquinismo. Es decir, empezamos a crear máquinas, pero ¿qué pasaría si esas máquinas un día se rebelan contra nosotros? Las máquinas pueden ser muchas cosas. Puede ser un coche, puede ser un avión o también puede ser un robot. ¿Qué pasaría si de repente empezamos a construir robots y esos robots de repente se hacen más inteligentes que el ser humano? Muchísimos relatos de la ciencia ficción hablan precisamente de eso. Y, por ejemplo, Isaac Asimov fue quien introdujo por primera vez el término robótica, fijaros, en 1950. Y lo hizo en una serie de relatos que él mismo recopiló sobre robots. Así que fijaros, el término robótica no viene de la ciencia, sino viene de un señor que escribía ciencia ficción. Otro tema de la ciencia ficción, los avances médicos. El miedo a que los avances médicos, a que los nuevos descubrimientos médicos sobrepasen la ética, es decir, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos un descubrimiento médico para hacer el mal en vez del bien? Por ejemplo, pues de eso se ha hablado muchísimo. Por ejemplo, lo tenemos en Frankenstein o en El hombre invisible. También las nuevas sociedades.
Dentro de la ciencia ficción existen muchísimos libros que hablan de sociedades futuras que en un momento dado pueden ser maravillosas, pero ¿qué pasaría si no son tan maravillosas y luego llegan a ser terribles? Bueno, pues a estos relatos les llamamos las distopías, y hay muchísimas. También hemos explicado que eran las distopías hoy en nuestro taller. Por ejemplo, tenemos entre las distopías así más inolvidables, maravillosas que hay, Un mundo feliz, de 1932, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, 451 grados Fahrenheit, que es que me encanta ese libro, en el que se muestra un mundo en el que todos son iguales y se prohíbe leer porque la lectura hace que la gente quiera ser mejor. Y aquí se trata de que nadie sea mejor, sino de que todo el mundo sea igual. Fijaros, se prohíbe leer y son los bomberos los encargados de quemar todos los libros. Sí, pero ocurre algo, hay gente que se rebela contra esto, hay gente que esconde libros, pero llegan los bomberos y se dedican a quemarlos, incluso a los dueños de los libros. Inventan algo para poder seguir aprendiendo, para poder seguir leyendo, que es los hombres libro. Ahí lo dejo. ¿Qué serán los hombres libro? Que sepáis que 451 grados en la escala Fahrenheit es la temperatura a la que se quema el papel, por eso se llama así el libro. Bueno, que en todos los casos y a lo largo de la historia, la ciencia ficción ha mantenido siempre la característica principal que la hace tan interesante. ¿Y cuál es esta característica? Pues la capacidad de crear escenarios, mundos que inspiren a debates filosóficos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la filosofía, que era hacerse preguntas sobre todo? Bueno, pues eso hace la ciencia ficción. Se hace preguntas sobre la sociedad, sobre los avances científicos, sobre el hombre, se plantea dudas, señala peligros que podrían ocurrir si se utilizaran mal estas cosas, y también intenta buscar respuestas a todas estas dudas. O sea, que es un género literario muy filosófico. Nos preguntamos quiénes somos, qué sería de nosotros, de nuestro planeta, qué serán nuestros estados, nuestras sociedades, qué valor tendrá la vida humana, ¿terminarán las guerras o por el contrario terminaremos por destruirnos los unos a los otros? ¿Llegaremos a conocer otros planetas habitados? ¿Cómo serán esos seres? Todas estas preguntas entran dentro de la ciencia ficción. Pero bueno, en nuestro taller también hemos hablado de más cosas, no solamente de la ciencia ficción. Hemos descubierto este género maravilloso que es fantástico, que lo podemos leer en libros, tenemos cómics, tenemos películas. Bueno, es una maravilla, podemos disfrutar de él en todos los formatos, pero en el taller también hemos hablado, como estamos hablando del siglo XX, pues de escritoras muy importantes del siglo XX, como por ejemplo Enid Blyton, que es la autora de Los Cinco, de Torres de Mallory, o como por ejemplo Gloria Fuertes, esta maravillosa poeta, nuestra poeta de guardia. ¿Por qué la llamamos la poeta de guardia? Porque ella, cuando murió, en su tumba quiso que pusieran ese epitafio. Ella es poeta de guardia. Y también de Astrid Lindgren, a quien vamos a dedicar esta sección para conocerla un poquito más a ella y a su obra. Astrid Lindgren es una de las escritoras más importantes de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. Creadora de la niña más fuerte del mundo, Pippi Langström, aunque aquí en España la conocemos como Pippi Calzas Largas. Astrid nació en una granja. Tuvo una infancia muy feliz. Nació en una granja al sur de Suecia, en 1907, fijaros, a principios del siglo XX. Aquí se entregaba a los juegos con sus hermanos y ayudaba en la granja. Y cuenta que durante los descansos de los temporeros, de los trabajadores, estos contaban historias que años más tarde ella utilizaría en sus libros. Astrid era una voraz lectora, le encantaba leer y leía todo lo que caía en sus manos. Su profesora la alentó a escribir porque por lo visto escribía muy bien y, fijaros, gracias a ella publicó su primer relato con solo 13 años. Así que nada, oye, poneros las pilas que a vosotros os queda poquito. A los 16 años, en 1924, consiguió un trabajo en un periódico. Pero 2 años después se quedó embarazada. Muy jovencita.
En aquella época eso de ser madre soltera pues no estaba muy bien visto en un pueblo. Se consideraba más bien algo terrible. Así que para poder tener a su hijo, Astrid tuvo que irse a Copenhague y tuvo que dejar a su hijo Lars en acogida con una familia. Esto lo hizo porque no tenía dinero para sobrevivir ni para darle de comer. Entonces volvió a Estocolmo a trabajar y a estudiar, pero cuidado, no abandonó a su hijo Lars. Ahorraba todo lo que podía para poder ir a visitarlo constantemente. Fueron años muy duros. Estaba sola y necesitaba trabajar y estudiar para poder alimentar y pagar a esa familia de acogida y poder ir a visitar a su hijo. Pero por fin en 1931 se casó con un señor que se llama Sture Lindgren. Y pues bueno, fue maravilloso porque por fin pudo volver a vivir con su hijo. 3 años más tarde de que se casara, nació su hija Karin. Mientras esta crecía, Astrid enviaba relatos navideños e historias cortas a periódicos locales. Ya hemos visto que en el siglo XIX pues, los escritores empezaron a escribir muchos en los periódicos. O sea, no se escribía un libro y lo editaba, sino que mandabas esos relatos a los periódicos y luego, bueno, pues si gustaban mucho, a lo mejor se publicaban. Bueno, pues ella estaba haciendo eso. Mandaba relatos a periódicos que se publicaban ahí en periódicos locales y tal. Pero fijaros, a los 7 años, su hija Karin sufrió una neumonía muy grave y le impidió, bueno, tuvo que estar en la cama muchísimo tiempo. Como la niña se aburría mucho, le pidió a su madre que le relatara alguna historia. Y dicen que ahí nació la idea de una niña extraña, que era la más fuerte del mundo, que vivía sola con un mono y un caballo de lunares. Y dicen que fue su hija la que le puso el nombre a esta niña, Pippi Calzas Largas. Bueno, Pippi Langström, como hemos dicho, Pippi Calzas Largas en español, que significa lo mismo. El nombre era muy loco y la historia tomó el mismo camino, diría Astrid luego sobre el nacimiento del conocido personaje. Es decir, o sea, que el nombre lo puso Karin. Pasaron los años y el día que Karin cumplió 10 años, Astrid escribió todas esas historias para regalárselas a Karin. Las hizo un libro, las escribió a mano y se las regaló. Pero ella quería seguir siendo escritora. Ese mismo año envió un manuscrito a una editorial sueca con las historias de Pippi, pero la editorial lo rechazó. Le parecía que era una locura. Vamos a ver, era una niña que era todo lo contrario a lo que tenía que ser una niña del siglo XX. Era una niña que vivía sola, que tenía un caballo de lunares, que hacía lo que le daba la realísima gana, que se colgaba de las lámparas, que bajaba por las barandillas de las escaleras. Bueno, hombre, no vamos a publicar un libro que habla de una niña cuando estamos intentando enseñar a los niños que eso no se hace. Así que, por supuesto, no se lo publicaron. Pero ese mismo año, Astrid envió un libro que acababa de escribir que se llama Cartas de Brita Mari a un concurso y obtuvo el segundo premio, fijaros. O sea, qué fenomenal. Así que, pues ese sí que se lo publicaron, ese fue su primer libro publicado. Bueno, entusiasmada con el premio, revisó todo el manuscrito de Pippi y decidió seguir insistiendo en publicarlo. Así que lo presentó a varias editoriales hasta que la editorial Ravensågren, hoy es la principal editorial de libros infantiles de Suecia, asumió la responsabilidad y lo publicó en 1945. Bueno, que sepáis que hoy en día, después de todo lo que tuvo que pasar para que saliera su Pippi, Astrid Lindgren es la escritora traducida a 106 idiomas y está entre las autoras infantiles más leídas del planeta. Junto con Enid Blyton y junto con Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm. Imaginad. Astrid fue gran defensora de los animales y también de las teorías feministas. Su serie más conocida es probablemente la de Pippi, pero también escribió libros muy relevantes como Carlson en el tejado, Mío, mi hijo mío, Los hermanos Corazón de León, Ronia, la hija del bandolero, Miguel el travieso y el gran detective Blomskit. Recibió muchísimos premios. En 1958 pues recibió el premio Hans Christian Andersen, pero fijaros, en 1994 recibió el premio Red Livelihood, llamado también el premio Nobel Alternativo en el Parlamento de Suecia, un premio muy importante. Pues fijaros, qué cosa más bonita. Durante la recepción de ese premio, ella estaba allí recogiendo el premio, entonces ella dio un discurso. Y dio un discurso contando una historia muy bonita sobre, bueno, un niño que le pegaba a su mamá.
y cómo su mamá se arrepintió luego, después. En aquella época, en el siglo XX, era muy típico que los papás pegaran a los niños. Estaba incluso bien visto, aunque no lo creáis. Y entonces ella, bueno, pues dio este discurso tan emotivo que la gente salió llorando de allí, o sea, con la historia que contó. Y a raíz de ese discurso se creó la primera ley contra el maltrato infantil y se creó gracias a ella. Así que, bueno, un aplauso a Astrid Lindgren. Pero bueno, vamos a hablar de quién es Pippi Langström. Bueno, Pippi Langström está dotada de una gran fuerza. Posee un caballo de lunares llamado Pequeño Tío y un mono titi llamado Señor Nilsson. Es huérfana de madre y su padre, Efraín Langström, es un pirata. Sí, un pirata rey de los congoleses. Pippi vive en una casa llamada Villa Canterbury y vive sola, acompañada únicamente pues por sus mascotas. Es característico su caballo rojo, peinado con 2 trenzas casi horizontales. Es una niña imaginativa, rebelde, suele cocinar crepes sobre el suelo, caminar hacia atrás, dormir con los pies sobre la almohada, lleva un vestido cosido a retales, unos zapatos que le vienen enormes y calza unas medias de distinto color por encima de las rodillas, que de ahí viene su nombre, calzas largas. Posee además un baúl con muchísimas monedas de oro, con las cuales compra golosinas o lo que necesite. Aunque tiene solo 9 años, es la niña más fuerte del mundo, incluso muchísimo más que cualquier hombre, ya que puede levantar a su caballo con una sola mano. Fijaros. También puede hacer la limpieza con gran velocidad. No le gusta nada, pero bueno, la hace muy rápido y así se la quita del medio. Y tiene 2 amigos, Tommy y Annika, que la acompañan en todas sus aventuras. Cuando limpia su casa, suele lavarse los pies antes, derrama el barreño de agua y se pone unos cepillos en los pies con los que patina y limpia el suelo al mismo tiempo. Pippi Calzas Largas es una niña rebelde y desde 1945 ha ayudado a liberar a las niñas y a los niños de todo el mundo, animándoles a divertirse y a creer en sí mismos. Bueno, y hasta aquí Pippi Calzas Largas y Astrid Lindgren. Podríamos hablar de otros muchísimos autores del siglo XX maravillosos, pero es que la lista sería interminable. Así que, bueno, lo dejamos para otros talleres, ¿os parece? Así ya luego hablamos más adelante. Tenemos otros programas con nuevos escritores fantásticos. Pero de todas formas, os propongo un juego. Os propongo que dejéis vuestro autor favorito de este siglo en los comentarios. Y oye, así me dais nuevas ideas para nuevos programas. ¿Qué os parece? Y ahora toca las recomendaciones literarias, pues de nuestros supercuentistas. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Soy el Rey Fugaz. El Rey Fugaz. ¿Y de qué libro me va a hablar? Rey Fugaz, quiero decirle que le he echado mucho de menos estas 2 o 3 últimas semanas que no me ha hecho usted crítica, con las críticas tan buenas que hace, Rey Fugaz. Me alegro mucho de que esté hoy aquí otra vez en la radio con nosotros. A ver, dígame, ¿de qué libro me va a hablar? De la casa en el árbol de 13 pisos. La casa en el árbol de 13 pisos, o sea, pedazo casa. O pedazo árbol, porque para tener 13 pisos... Bueno, ¿y qué tal está? A ver. Pues está muy bien. Son 2 niños que pues pasan muchas aventuras en su casa del árbol. Sí. Que son escritores. ¿No? ¿Cómo mola? Y pues pasan muchas aventuras. Compran monos de mar 2 veces y muchas otras cosas. Bueno, chulo. Sí. ¿Te ha gustado mucho? Sí. Lo recomendamos. Ese es el que más te ha gustado. Sí. Pero quería recomendar otro también. Sí, el diario de Greg. El diario de Greg. Bueno, ese es recomendadísimo. Tiene que estar muy bien porque me lo recomendáis muchísimo, el diario de Greg. O sea, que tiene que ser muy bueno, es verdad, ¿eh? A ver, cuéntame. ¿Has leído el 1? Sí, También. el primero. El primero, ¿y qué tal? Y pues está muy bien. Es un niño que se llama Greg, que tiene 2 hermanos, uno mayor y otro pequeño. Y pues se lo pasa muy bien con su mejor amigo y con sus hermanos. Y pues pasan la Navidad y pues muchas otras cosas. Bueno, el diario de Greg, la verdad es que lleva por lo menos 10 años siendo uno de los más, de las que más críticas me hacen. O sea, que tiene que estar fenomenal el diario de Greg. Muchísimas gracias. Choque usted los 5. Uy, me he chocado. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Soy Jerónimo Stilton. Hola, Jerónimo Stilton. Oh, qué gusto tenerla aquí por el club. Que mola un montón tener a alguien tan famoso como usted. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal en el periódico? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Sigue usted con los misterios y esas cosas?
¿Sí? ¿Qué libro me va a recomendar? Viaje al Reino de la Fantasía 6. Viaje al Reino de la Fantasía 6. Que ya me has dicho antes que te has leído los otros 5. Que ya vas por el 6. ¿Y sabemos cuántos ya me hay? he leído el 6. Ah, ya te lo has leído. O sea, vas por el 7. ¿Cuántos hay en total? Creo que 11 o 10. 11 o 10, vale. Pues oye, ¿y qué tal? ¿Cuál es el que más te ha gustado? El 6. ¿El 6? ¿Este es el que más te ha gustado de todos? Uy, pues mira qué raro. O sea, normalmente suele ser el 1 o el 2. O sea, el 6 es el que más te ha gustado. Vale, fenomenal. ¿Me cuentas algo de él o Sí. rapidito así? Es una... Jerónimo Stilton está trabajando en su oficina y ve que hace mucha tormenta en el mar y tenía que combatir contra el loncha de queso. Contra loncha de queso. Y bueno, el barco de su enemigo. El barco, loncha de queso es el nombre del barco del enemigo. Sí. Me está de entrando hambre. Llegó una ola gigante y se cogió el barco y de repente a Jerónimo Stilton le dio con un palo y de repente se sumergió en el agua y vio un reino que se llama Reino de Aquaria. Toma ya. Y ahí lo vamos a dejar, porque si no, la gente no se lo lee. O sea, el 6, el que más te ha gustado. Fenómeno. ¿Lo recomiendas? Sí. Vale. Choca los 5. ¿Tú me has dicho que te has leído Matilda? Bueno, ¿y te gustó Matilda mucho? Porque hoy hemos hablado de Roald Dahl. Sí. ¿Sí? ¿Te has leído alguno más de Roald Dahl? No. Vale, bueno, pero ese te ha molado. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos hecho hoy? De los planetas. Ah, lo de los planetas. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? Lo del globo. Lo de la carrera espacial. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? Ha ganado Rusia. Por empate. Por empate, no. Ha ganado Rusia 3-2. Vamos a ser conscientes. No, 3-3. Bueno, decimos adiós. ¿Quieres? Venga. A ver. Cuénteme usted, ¿quién es usted? El muñeco de nieve. Hola, muñeco de nieve. ¿Qué tal? Bien. Con el calorcito que hace, no sé yo, que va a estar... se va a derretir. A ver, cuénteme, ¿de qué libro me va a hablar? Del mono que perdió los plátanos. El mono que perdió los plátanos. Pobrecillo, ¿no? Bueno, ¿y qué tal está? Bien. ¿Y qué va? ¿De un mono que ha perdido las naranjas? De los plátanos. Vale. Y que iba a encontrar, y que iba por el bosque encontrando plátanos y al final encontró. O sea, al final ya encontró los plátanos. Pues muy bien, fenomenal. ¿Lo recomiendas? Sí. Fenomenal. El mono que perdió los plátanos. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Soy ensalada de tortilla. ¿Oye? ¿Ensalada de tortilla? ¿O tortilla con ensalada? Ensalada de tortilla. Sí. Venga, fenomenal. Que le he echado de menos a usted y yo. ¿Qué tal por Irlanda? Bien. Sí, muy chulas en cosas. Escocia. Jole, me ha dado por Irlanda a mí. O sea, Escocia. Efectivamente, ¿qué tal? Chulo, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ensalada de tortilla, cuénteme, a ver, ¿de qué libro me va a hablar? Pues te voy a hablar de Asterix y el grifo. ¿El del grifo de la cocina? No, el grifo del animal mitológico. Ah, el grifo del animal mitológico. Y hay una cosa muy extraña, que están los bárbaros llamados Barbaricum, que Barbaricum. Barbaricum se llama el pueblo así, pero hay una cosa muy extraña. Pues son romanos. No, los romanos hay tres cosas muy extrañas. A ver. En realidad, cosa número 1. Las chicas luchan contra los romanos mientras que los chicos están en el pueblo. Cosa número 2. Las es las dicen al revés. Las es las dicen al revés. ¿Y cómo se dice una E al revés? No sé por qué. Se escribe al revés, porque es E al revés. Y la S también está al revés. Mira, voy a decir E al revés. La E también está al revés. Y la S también está al revés. Vale. La S. ¿Y más? ¿Tercera cosa rara? La S la dicen al vale, revés. Que esa es la tercera. Vale, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, estoy leyéndomelo. Vale, te está gustando. Sí, me está gustando y los galos están Panoramix, el druida de los galos, pues tiene un amigo que es un bárbaro.
Y bueno, pero el amigo de Panoramix ha caído entre las manos de los romanos. Chan, chan. Pero luego, yo creo... Mario, que sabemos que no podemos contar el final. Hay una cosa muy... Los romanos van a cazar el grifo. Bueno, lo sabremos la próxima semana, cuando te termines el libro. Chócala al cingao. Yo creo que lo voy a terminar hoy. Venga, fenómeno. ¿Quién va? Hola, buenos días. ¿Quién es usted? El huevo podrido. ¿Huevo podrido? Sí. Madre mía, ya notaba yo aquí un olor un poco extraño. Huevo podrido. A ver, cuéntame, ¿de qué libro me va a hablar? Pues de el libro de las evoluciones de Eevee. ¿Las? Evoluciones de Eevee. Ah, ¿y qué tal está? Pues bien, pero está en inglés. Está en inglés. Sí, yo soy español. Ah, pero, ¿y solo sabes español? ¿Y cómo te lo estás leyendo? Pues nada, estoy bien. Estás mirando los dibujos. Sí, eso estoy bien. Pero los dibujos molan. Sí, muy bien. Vale, fenómeno. Pues muy bien. Oye, genial. ¿Recomiendas los dibujos? En fin, Vale, para todo el mundo. genial. ¿Y recomiendas que el que se lo lea sepa inglés? Vale. ¿Vale? Lo recomendamos. El que se le lea este libro tiene que saber inglés. Fenomenal, pues tú te lo puedes leer. Yo también. Tú también, pues está fenomenal. Otra vez se lo puede leer. Oye, muchas gracias. Bueno, Hasta luego. soy alemán. A ver, hola, buenos días. ¿Quién es usted? Picasso. Hola, Picasso, ¿qué tal? Ojo, es que de verdad es una maravilla esto. Tenemos aquí una cantidad de personas importantes aquí que vienen al Club de los Cuentistas. ¿De qué libro me va a hablar usted? Mochi. Ya me la sabía yo. ¿Te lo has acabado ya o no? La siguiente semana seguro que me la... Bueno, te lo dejas acabar. La siguiente semana es el último. Este ya es Mochi parte 4. Rafa. Bueno, habíamos quedado en que Mochi, que vivía con una bruja, luego había otra bruja más, porque esto es más de brujas que de perros, este libro, ¿no? Es más de brujas que de perros. Porque Porque hay 20 perros. hay 20 perros, pero yo que sé cuántas brujas han salido ya en la crítica, no sé, un montón, ¿eh? Más que perros. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué ha pasado ahora? Pues que ahora... Tenemos aquí a Mochi. Es que es un perro como ese, Sí. ¿eh? Entonces, es de la misma raza, Mochi. sí, A ver, va. cuéntame. Pues que ahora intentan escapar de la granja, pero como una otra bruja. ¿Otra bruja más? ¿Ves? Te digo Sí. yo, si esto es un cuento de brujas, no es un cuento de perros. A ver, Tiene muchos ojos en muchos árboles también. tienen ojos en muchos árboles. O sea, los árboles tienen ojos y las brujas ven a través de ellos. Toma. Y vio que Mochi y sus amigos querían escapar y entonces pues los atrapó y decía que como estaban delgaditos les iba a dar de comer, pero ellos tuvieron un plan para comer menos. Ajá. Y entonces los tuvieron que cocer. Y ¿Cocer? cuando estaban cociendo, como dijeron, como pensaron que como la bruja nunca se perdía la feria de las ovejas, Ajá. hacían un disfraz de oveja. Y se escapaba. Sí, pero Ay, qué listo. mientras le estaba cociendo Mochi... Perro con Le disfraz de oveja. Sí, le dijo que alargaran el camino a subir a la camioneta para que Mochi pueda ir a salvar a su amiga que hizo los trajes. Ajá. Y para que todos salieran salvos. Y entonces, pues, fueron ahí a la camioneta y cuando salieron del sitio, pues... ¿Lo dejamos ahí? Sí. Lo dejamos ahí. Ya tenemos Mochi parte 4, Mochi parte 5. Tienes que acabártelo. No va a ser Mochi parte 5 porque ya lo he terminado. Vale, o sea que te lo tienes que terminar la semana que viene, no es la última. Venga, fenomenal. Oye, hola, buenos días, ¿quién es usted? No. Buscar libros Sí. o En la casita 30. en la caseta 30 que tienen unos libros muy chulos que ha visto ella que ha dicho yo quiero que me compren estos libros. ¿Eh? Mike. Del Minecraft, eso es. ¿Y qué te ha parecido la guerra fría que hemos hecho entre Estados Unidos y Rusia para llegar a la Luna? La carrera espacial. ¿Eh? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Rafa, ¿qué te ha parecido la carrera espacial? Cuéntame. Hemos hecho corrillo, ¿eh? Todo el mundo mirándonos, nos querían hacer fotos y yo, fotos no, por favor. Fotos. No voy a decir el final porque quiero que se lo lean. Ah, vale, o sea, que lo dejamos aquí. Sí. Vale, venga. Y bueno, que quiero que todos se lo compren. Vale, pues nada. Muy bien. Chicos, decimos adiós para adentro. 1, 2 y 3. ¡Adiós!
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os recordamos que el sábado 27 y el domingo 28 estaremos en la Cuesta de Moyano. Por última vez, que nos vamos ya, que se acaban los talleres, que me da mucha pena. Bueno, estaremos allí haciendo nuestros radioteatros con efectos especiales y todo, efectos Foley. Si queréis apuntaros, pues ya sabéis, clubdeloscuentistas.com/Moyano o llamando al 600-702-331. Bueno, y ya me despido. Hasta luego, cuentistas.